Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener nuestra cuarta clase. Le pone un título: Orando por todos. Esta es la cuarta clase. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dame más monitor del 3, ¿sí? Por favor. Bueno, sí. Ahí está bien. 1 Timoteo 2, 1 al 8. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las tres clases que hemos tenido anteriores, la primera hablamos de las falsas doctrinas, luego los falsos maestros. Y aquí Pablo enseña a orar, enseña más bien acerca de la oración. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: exhorto ante todo. Exhortar es: yo los animo, los amonesto ante todo a que se hagan rogativas. Esta palabra rogativas es un tipo de oración que habla de la necesidad extrema que hay para orar a favor de los que no conocen a Cristo. Es un ruego así, extremo por los que no conocen a Dios, y entre ellos pueden estar nuestros familiares, vecinos. Rogativas, dice en el versículo 1, oraciones. Y aquí la palabra oración, la palabra griega que se tradujo por oración aquí, habla de una oración, pero de adoración. Es decir, es una oración adorando a Dios, invocando la misericordia de Dios, pero es a favor de los perdidos, de los que no conocen a Dios, o de los que se han extraviado, o de los que andan en la vanidad de su mente. Entonces fíjense cómo cada una de estas definiciones es distinta. Rogativas, oración extrema por los que no conocen a Cristo. Oraciones, oración de adoración, invocando la misericordia de Dios. Y luego dice peticiones. Y aquí peticiones significa una oración comprometida por amor a los perdidos. Pero aquí lo que distingue de las demás es que es una oración comprometida. Por ejemplo, Pablo oraba por Israel. Y él decía: yo tengo una carga en mi corazón, porque desearía yo ser anatema y que Israel sea salvo, decía. O sea, había una carga genuina en él por orar, en este caso, en una oración comprometida, es decir, es una oración que tú haces de continuo, que tienes en tu oración, en tus oraciones a alguien o algunos en tu mente, continuo. Esto es algo continuo, comprometido, ¿sí? Puede ser de día y de noche. Y luego dice, después de peticiones, acciones de gracias. Y este es un lenguaje de gratitud, dándole gracias a Dios en un acto de adoración por lo que Él ha hecho y por lo que puede hacer, ¿sí? Dame más monitor, ¿sí? Por favor, acá en el 3. Gracias. Y luego termina el versículo 1, ahí está.
y por todos los hombres. O sea, nosotros debemos orar por todos los hombres sin distinción, ¿sí? Que el compadre anda mal, que la muchacha de enfrente, que mi hija, que mi hijo, que qué sé yo, por todos los hombres. Luego dice el versículo 2, entra en un rango muy interesante, muy importante, dice, por los reyes, o sea, hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por los reyes y por los que están en eminencia. Y esto incluye a los buenos y a los malos, a los buenos gobernantes y a los malos gobernantes. ¿Por qué la Biblia nos instruye a orar por los buenos y por los malos? Porque, ¿se acuerdan que dice la Biblia que Dios es bueno aún para con los injustos? Que hace salir el sol sobre buenos y malos. Nuestra oración, nuestras oraciones no deben ser, pues, raciales, ¿no? Por decirlo de una manera, o distintiva. No, debemos orar por el que necesite la oración, ¿sí? Y además de que cuando nosotros oramos, esto produce a la vez en el que ora, en el cristiano, produce un espíritu pacífico, porque estás intercediendo a favor del otro. Entonces, esto evita la rebelión en contra de los gobernantes. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben quién fue el que inició el movimiento de independencia, la guerra de independencia aquí en nuestro país? ¿Quién sabe? Uy, no saben. No saben. Se van a ir al infierno. ¿Quién inició la guerra de independencia? Entonces, ¿por qué no contestan? Les estoy preguntando, es gratis. Miguel Hidalgo, ok. ¿Qué era Miguel Hidalgo? Un sacerdote. Pregunta, ¿qué tiene que andar haciendo un ministro de Dios, supuestamente revelando gente? A ver, pregunto. ¿Quién fue María Morelos? Un sacerdote. Pregunta, ¿qué tiene que andar levantando en rebelión al pueblo un ministro de Dios? Ahora, a los curas les encanta la grilla. Ya lo sabemos. Es quien el poder y esos son bien grillas. Pero vamos a hablar de los verdaderos ministros de Jesucristo. ¿Qué tiene que andar metido un ministro de Jesucristo en la política? ¿Ah? Pregunta, ¿ustedes creen, qué piensan de un pastor que es llamado por Dios a ser ministro y pues empieza a crecer su iglesia, ya siente que la gente lo mira y que tiene poder de convocación, y de pronto dice que Dios le dijo que dejara el pastorado y que se lanzara para presidente de su país? ¿Qué piensan de alguien así? ¿Creen que esa sea la voluntad de Dios? Aquí se está instruyendo a los ministros. Timoteo era un ministro, entonces dice que oren por, no dice lánzate tú de presidente. No le dijo. Ahora, esto significa que los cristianos, vamos a ponerle así, los laicos, pues los que no son ministros, no se deben de inmiscuir en política. ¿Eso dice aquí? No. Métanse. Pues hacen falta gobernadores honestos, ¿sí o no? Hacen falta policías. Métanse de cuicos aunque sea. Y no se corrompan y bueno, sí, pero estas son instrucciones para los ministros, ¿entienden? Y los ministros a su vez tienen que enseñar a la gente. Entonces, los ministros no pueden ni deben tomar partido con nadie y mucho menos incitar a la rebelión al pueblo. Al contrario, dice que se ore por ellos. En Tito capítulo 3, entonces tú puedes ser miembro del partido político que tú quieras. O sea, si a ti te interesa la política y te quieres inmiscuir en la política, pues involúcrate, ¿sí? Pero un ministro no debe de hacerlo. Tito 3, versículo 1, dice, recuérdales, ahí está otra vez. Tito era otro pastor. Recuérdales, que no se les olvide, que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, buscapleitos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y recuérdales que se sujeten. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Te incluye a ti, me incluye a mí. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que es Dios el que las ha delegado. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas o permitidas por Dios. Esa no era la voluntad de Dios, pero en el error de Adán y Eva, bueno, el mundo se ha ido dando como está. Entonces Dios, así como permitió un rey Saúl para que gobernara Israel, que no era la voluntad de Dios, así también, bueno, ya está establecido así, Dios lo permitió y delega su autoridad. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué hace? A lo establecido por Dios, ¿qué hace? Resiste. O sea, se rebela. ¿Ah? Y los que resisten, los que se oponen, dice, acarrean condenación para sí mismo. Aquí condenación no es al infierno, sino consecuencias de la rebelión. Acarrean consecuencias de rebelión. Porque, aquí está la razón, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Fíjate lo que está diciendo Dios acerca de los gobernantes, cristianos o no. ¿Ah? ¿Qué tienen que hacer ellos? Gobernar para el bien de la gente. Ahora fíjate, a veces los cristianos no sabemos acomodar bien esto, y yo les hacía la pregunta, ¿es lícito que un miembro de cualquier congregación se pueda inmiscuir en la política? Sí, es lícito. ¿Estamos o no? ¿Un ministro? No, a nosotros no. A nosotros nos dice que no. Pero ustedes sí. Ahora bien, la pregunta es esta. Porque a veces hay cristianos que dicen, vamos a hacer un partido político. Y aquí ya sucedió en México. Entonces una vez vinieron un grupo de hermanos, abogados, que querían hacer un partido político. Y decían, chuy, apóyanos, vamos, mira que estamos cansados de diputados corruptos que nada más legislan para sus amigos. Y estamos cansados de senadores corruptos que nada más se venden y legislan a favor del más rico y desprotegen al pobre. Entonces yo le dije, ¿y cuál es la visión? No, dice, pues colocar cristianos en los puestos políticos como diputados, senadores, presidentes municipales. Le digo, ya entendí. ¿Quieres que pongamos diputados allí para luego que ellos hagan justamente lo que nosotros estamos condenando? Bueno, pues ya que estén allí, pues que beneficien a la iglesia. ¿No es lo mismo? Porque si tú llegaras a un puesto senador, diputado, ¿qué? ¿Para quién vas a legislar? ¿Nomás para los cristianos? Serías corrupto. Tú, fíjate, si tú llegas a ser diputado, tienes que legislar para los mormones, para los ateos, los testigos de Jehová, ¿sí o no? Pero esto no les entra. Entonces por eso es un relajo. Por eso es bueno estudiar la Biblia, porque de ahí sacamos nosotros. Entonces si tú te involucras en la política,
Está bien, si llegas a ser diputado, presidente municipal, gobierna no para beneficiar solamente a los cristianos, sino a todos. Y también al ateo, no, ese lo meto al bote. No, también a él vas a tener que legislar y trabajar a favor de él. ¿Entendieron el pensamiento equilibrado? ¿Ok? Así es que, pues órale, meterse a la política, pero gobernar bien para todos. ¿Ok? Sigue diciendo ahí en Romanos 13, refiriéndose a los magistrados: es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, dice. O sea, te la ganaste, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Fíjense, aunque muchos de ellos ignoran, la mayoría, que son servidores de Dios, que ellos un día van a rendir cuentas de esa autoridad que se les delegó. Imagínate, se va a poner tremendo ese día. Y él es servidor de Dios, pero luego añade más: es vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, es decir, si viola las leyes terrenales, para eso están los magistrados, para aplicar la ley. Versículo 5, por lo cual, o sea, por esa razón, porque Dios así lo ha determinado que sea, por lo cual es necesario estarles sujetos y respetar las autoridades. Y si ellos dicen que hay que pagar más a la gasolina, pues aunque no nos guste, ¿me entienden? Fíjense, les voy a contar algo. No sé cuántos saben que se está construyendo, bueno, el gobierno tiene varios proyectos aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo leo el periódico así de volada y veo las noticias en la noche, ¿no? Entonces, había una manifestación aquí en la ciudad y pues yo estaba viendo, ¿no? Y de repente sale un hermano allí con una pancarta. Y yo dije, ese se me hace cara conocida. Y dije, no, sí es. Un hermano ya tiene unos años aquí. Entonces el periodista le dice, oiga, ¿y usted por qué está aquí manifestándose? ¿Usted vive aquí en esta zona donde está siendo afectada la gente? No, yo vivo allá por Santa Cecilia, dice. Pero pues yo vengo aquí a apoyar. Argüendero, hermano. ¿Qué tiene que andar haciendo allí? Ni siquiera, él vivía en Santa Cecilia, por allá al oriente de la ciudad. No, hermanos, así no es la cosa. Y luego todavía gritando ofensas contra el pueblo, contra el gobierno y todo eso. No. Fíjense, aunque sea injusto, por ejemplo, viene la llevada de la Virgen, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta. Bueno, ellos tapan las calles, cierran las calles, hacen lo que quieren y nadie les dice nada, ¿verdad que no? Bueno, vamos a hacer una reunión, nosotros vamos a tapar esta calle, a ver qué nos hacen, para que vean. Se nos echan encima de volada y nos clausuran y nos meten demandas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿A manifestarnos? No, pues así las cosas son injustas. Por eso dice, también oren para que venga el reposo, aunque no siempre viene. Pero nosotros tenemos que estar bien ubicados cuál debe ser nuestra posición. Y es de obediencia a las autoridades. ¿Hasta qué punto es nuestra obediencia a las autoridades? Hasta el punto que no rebasen los lineamientos de Dios, la línea. Supongamos que el gobernador de aquí, ya ven que es bien católico, ¿no? Y ya hasta leen la Biblia guadalupana ahí en la Casa Jalisco, ¿no? Imagínense que se le ocurre y dice, no, pues vamos a prohibir la lectura de la Biblia a los protestantes y los vamos a meter a la cárcel. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacerle caso? No. Pero tampoco nos vamos a poner a pelear con rifles ni pistolas, ni vamos a hacer guerra de guerrillas, ¿verdad que no? Como Pedro, que quiso defender a Jesús, ¿se acuerdan? Y sacó la espada y mete la espada, Pedro, así no es. ¿Tú crees que yo no puedo pedir ángeles y un solo angelito les da una recia a todos aquí y tú con tu espadita? No, así no es nuestra lucha, así no es nuestra guerra. Nuestra guerra, ¿cómo es? En oración. ¿Cómo es? A veces la gente dice, pastor, ¿qué hago con mi esposo? Es que anda mal,
¿Qué hago? Ore, nada más. Entonces, ¿qué quiere? ¿Torcerle el brazo? ¿O qué? No, ore. ¿Cómo es nuestra lucha? No es contra sangre, no es contra personas, sino contra huestes espirituales, las cuales se enfrentan con la palabra de Dios y con la oración. ¿Estamos? Bueno, vamos a Timoteo de nuevo. Por todos los reyes, los que están en eminencia, estoy en el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente. Bueno, ha habido desde los primeros 300 años en la historia del cristianismo, pues no hubo quietud, no hubo quietud ni reposo para la iglesia cristiana. Después han venido tiempos en la historia donde inclusive algunos cristianos en diferentes países ganan el favor de los gobernantes, ¿sí? Como el pastor que vino de Polonia, que contaba cómo Dios le dio gracia con el presidente municipal de la población donde él vive ya en Polonia, de cómo pues Dios le dio el favor, la gracia con él, y lo ayudó y lo sigue ayudando, lo sigue apoyando cuando no es la media. Bueno, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar. ¿Cuál es? Bien, sigo leyendo, versículo 2. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, o sea, en toda reverencia a Dios y honestidad. Aquí honestidad significa conducta apropiada. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra conducta en el país en el que vivimos? Apropiada. ¿Cómo es? Debemos respetar las leyes de tránsito, las leyes fiscales, todo lo que rige nuestro país, sean justos o no sean justos, nosotros vamos a someternos, nunca vamos a hacer un levantamiento armado, ni mucho menos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto del versículo 1 y 2? De rogativas, oraciones, peticiones por los reyes. ¿Por qué? Versículo 3, ahí está la respuesta del por qué. Porque esto es bueno. ¿Para quién es bueno? Pues para nosotros mismos. Porque cuando nosotros oramos a favor de alguien, no solo beneficiamos por el que oramos, sino nosotros mismos, como estamos en comunión con Dios, nos alineamos con Dios. Entonces dice aquí, porque esto es bueno. Y esta palabra bueno viene del griego, una palabra griega que se traduce también como valioso. Entonces, esto es valioso, también significa recto. Esto es recto. Entonces, esta es la razón, porque esto es bueno, es valioso, es recto, nos va a beneficiar y es agradable. ¿A quién? Pues a Dios, o sea, es aceptado por Dios. Fíjate, toda oración a favor de los hombres es aceptada por Dios. A ver, lo voy a decir otra vez. Piensa en lo que estoy diciendo. Muy simple, muy sencilla, pero a la vez es profunda. Toda oración a favor de los demás es aceptada por Dios. Toda oración. Por los gobernantes. Toda oración. ¿Por qué? Porque es bueno y agradable delante de Dios, dice el versículo 3. Es bueno y agradable, es hermoso, como lo fragante hacia Él. Es bueno delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora fíjense el versículo 4. El cual...
quiere, o sea, Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué quiere que oremos a favor de los que no lo conocen? Porque Él quiere, y aquí querer, el verbo querer en el griego es un poco más extenso y significa desear fervientemente, ardientemente, y este es un deseo en el corazón de Dios, fíjate. ¿Qué quiere Dios ardientemente? ¿Qué quiere Dios con un deseo y una pasión? No sé cómo escribirlo, porque pues Dios es Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Ahí está en el versículo 4. El cual quiere, desea fervientemente que todos los hombres, ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca, dijo Pedro. Él no quiere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios se manifestó, o mejor dicho, la manifestación del deseo de Dios se vio cuando Jesús vino. Ahora, en la historia del cristianismo, hermanos, sobre todo en la Reforma, hubo un hombre llamado Juan Calvino. Juan Calvino se considera, después del apóstol San Pablo, uno de los teólogos y pensadores más brillantes en la historia del cristianismo. Que la verdad, mis respetos para ese hombre, era un hombre totalmente entregado a Dios, tenía un profundo conocimiento de las Escrituras, y él pues detalló y definió muchas doctrinas que se habían perdido, y él las rescató por medio de un estudio concienzudo de las Escrituras. Y esa, digamos, corriente del cristianismo se conoce como calvinismo, ¿sí? Sería bueno que, no podemos estudiar toda porque es mucho, pero si ustedes son estudiantes de la Biblia, en sus ratos, en lugar de leer Memín Pingüín, pónganse a leer un poco de la historia de la iglesia. Si tienen internet, pongan ahí en el buscador Juan Calvino y va a salir un montón ahí. Entonces, dentro de las doctrinas del calvinismo, hay una que habla de la predestinación, ¿sí? Y después de que él estableció esa doctrina de la predestinación, que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, él lo definió. Dentro de los seguidores de Calvino, hubo algunos que siguieron sus enseñanzas, pero hagan de cuenta como que se fueron algunos al extremo, y se les conoce como hipercalvinistas o ultracalvinistas, ¿no? Entonces, una doctrina de los ultracalvinistas es esta. Ellos dicen que Dios predestina a unos para salvación y a otros que se vayan al infierno. Así, tajante. Entonces tú les dices, oye, pero a ver, ¿cómo? No, sí, eso es independientemente si la persona quiere o no. Si Dios dice, tú te me vas al cielo, tú te me vas al infierno. Bueno, yo quiero decirles en otra clase, tal vez en la epístola, en otra de las cartas como a Romanos o Gálatas, hablaremos un poco más extenso de esto. Pero yo no sé, bueno, en lo particular, mi posición, vamos a ponerlo así, es, yo no estoy convencido de eso, de que Dios a unos los manda al infierno y a otros al cielo, independientemente si quieren o no, porque Él los elige, y nadie puede resistir su elección, dicen ellos, nadie puede resistir su gracia. Entonces, si por ejemplo, a mí me escogiera para irme al infierno, quiera o no, entonces en ese día, pues yo, cuando el juicio, ¿verdad? Dice, Chuy Olivares al infierno. Entonces, oye, Señor, espérame. Pero pues yo, o sea, ¿por qué me mandaste al infierno? No me diste ni siquiera una oportunidad para decidirme si quiero amarte por voluntad propia o rechazarte, y ya me mandaste al infierno. ¿Saben una cosa? Este versículo
y otros más, a mi juicio, aclaran perfectamente que Dios quiere, desea ardientemente que todos los hombres sean salvos. Dice aquí, ¿no? Dice que todos, y la palabra griega que se traduce por todos significa cualquiera. Puede ser de cualquier raza, tribu, nación, cualquiera, pero Él quiere que todos. Pero la pregunta es esta: ¿todos se van a salvar? ¿Por qué no? Porque no todos reciben la luz, no todos quieren seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí para nosotros es claro, Dios quiere, desea ardientemente que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí la verdad es Jesús. ¿Se acuerdan que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Pero también la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra. Jesús decía cosas como esta: que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Dios, que conozcan al Hijo de Dios. En Juan capítulo 1 dice que la luz vino, alumbró a todo hombre, pero los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. Ellos amaron, decidieron amar más las tinieblas que la luz, pero hubo quienes le recibieron, ¿no es cierto? Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos son. ¿Por qué? Porque no todos lo aceptan, no todos, algunos lo rechazan, otros por su libre voluntad, porque el calvinismo dice que el hombre caído no tiene la habilidad, está totalmente corrompido, no tiene la habilidad de escoger lo bueno, dicen ellos. Pero entonces yo hago una pregunta aquí: cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿en qué estado estaban? Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué escogieron el mal? ¿Sí entendieron o no? Porque te vas a encontrar tal vez con algunos calvinistas: no, es que no es porque tú quieras o no, que es que Dios te escogió. No, espérame. Si no tuviéramos libre decisión, libre capacidad de decidir, entonces ¿por qué, si Adán y Eva estaban en un estado de santidad, comunión con Dios, eran perfectos, entonces ¿por qué decidieron desobedecer? ¿Por qué escogieron lo malo? Entonces Dios nos dio ¿qué? Libre voluntad, la capacidad de decidir, de reflexionar y decidir qué es lo que queremos seguir. Versículo 5. Fíjate, quiere que todos los hombres sean salvos, conozcan la verdad, pero esta verdad solamente, y esta salvación solamente viene ¿por quién? Por uno solo. Dice, porque hay un solo Dios, o sea, el Padre, y un solo mediador. Fíjense, uno solo entre Dios y los hombres. ¿Quién es el que está ahí intercediendo por nosotros a favor nuestro? Los hombres. Jesucristo hombre, quiero decir. Ahora, cuando alguien se entrega a Cristo, es lavado con la sangre de Cristo. En ese momento, Jesús, el Hijo de Dios, lo lleva al Padre. No sé si me explico, porque Él es el camino al Padre. La gente dice, todas las religiones son buenas, con que creas en Dios, con eso basta. ¿Será cierto eso? No, el otro día hablaba con una persona y decía, fíjate que le estaba compartiendo a una persona, y bueno, pues yo le dije que pues le empecé a compartir de Cristo, y me dijo, no, dice, pues yo creo que Dios no es tan malo, basta con creer en Él, y ya con eso es suficiente. Y yo le dije, ¿y tú crees que, y tú qué dijiste? Y la persona, el hermano me
contestó, no, bueno, pues yo dije, no, pues sí está bien. Le dije, no está bien. Mira, si esa persona se muere sin saber que solo Cristo es el único camino, se va a ir al infierno. Ahí ya, fíjense, el hecho de que Jesucristo es el único camino, por eso el Evangelio lleva, mejor dicho, el Evangelio, un grado de agresividad que por más tranquilito que tú le compartes a una persona, ya agrediste. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ellos te van a decir, no, pues que Buda, no, pues que fulano de tal, no, pues que el santo fulano, no, pues que la Virgen Sultana. No, nada más hay un solo mediador, hay un solo camino. No, pues ¿qué te crees? ¿Cómo? Y a ver, que la Madre Teresa de Calcuta, a ver, que ella, que... No. Entonces ya, fíjate, por más suavecito que quieras predicar el Evangelio, pues no se puede. ¿Te imaginas cuando Jesús está delante de los religiosos que creían que la salvación era por obras? Y Jesús les dice, no, están muy equivocados. Hay un solo camino. Después uno de sus discípulos le dice, ¿y cuál es ese camino, Señor? ¿Quién es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, a través de Él, porque tiene que pasar por el sacrificio de Cristo. Y ningún iluminado, ningún hombre, por más espiritual que haya sido, ninguna mujer, murió por nuestros pecados, ¿verdad que no? Entonces, bueno, eso ya lo sabemos nosotros. Pero aquí Pablo establece perfectamente esa verdad. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual, o sea, Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, también está el otro lado del extremo de gente que dice, no, mira, aquí ya ves, murió por todos. Entonces, no, Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Si Él murió por todos, en aquel día los va a salvar a todos. No, tampoco. Porque entonces, ¿dónde está la responsabilidad que todos tenemos? No. Sí es cierto que murió por todos, pero ¿cómo es que se aplica la sangre de Cristo y nos son perdonados los pecados? Cuando creemos. ¿Estamos o no? Ok, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya desde los profetas se venía profetizando que vendría el Mesías, pero la gente del tiempo de Jesús pensaban que el Mesías era más político que espiritual, que ellos creían que los iba a libertar del yugo de Roma, pero a lo que vino Jesús es a libertarlos ¿de qué? De la esclavitud del pecado, no de Roma, sino del pecado. Entonces, se dio testimonio a su debido tiempo, versículo 7. Para esto, o sea, para seguir proclamando, yo, dice Pablo, fui constituido, establecido, predicador. Aquí predicador significa heraldo, proclamador. Yo fui constituido un heraldo, un predicador, un proclamador y apóstol, un enviado con una misión, pero apóstol genuino. Y luego está entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Por qué Pablo dijo, a mí Dios me escogió como heraldo, como predicador y como apóstol, y les digo la verdad en Cristo, no miento? ¿Saben por qué dijo no miento? Porque ya le estaba previniendo, ya lo vimos en el primer capítulo, acerca de los falsos profetas, que se autonombran apóstoles, que se autonombran profetas, y uno más osado, algunos dicen que son Cristo encarnado, y esos mienten. Por eso Pablo dijo, yo no les miento, a mí Dios me llamó, me escogió de una manera tremenda, y ciertamente Él hizo caso al llamamiento de Jesús. Entonces dice, no miento, soy predicador, un enviado, apóstol y maestro de los gentiles. Maestro en fe,
y verdad. Aquí fe no es creer, sino maestro en las verdades del Evangelio. Aquí fe son las verdades del Evangelio. En fe y verdad, dice. Es decir, sin esconder nada. Genuinamente, íntegramente. Versículo 8. Quiero pues, fíjate, con la autoridad que Dios le había dado al apóstol, dice, bueno, quiero pues que los hombres, y aquí incluye a las mujeres obviamente, que los hombres oren en todo lugar. Yo quiero que notes cómo no hay, ya en el Nuevo Testamento, y Cristo lo estableció, que no hay un lugar específico a donde ir a orar. Venimos aquí y oramos, pero sabemos que podemos orar en cualquier lugar donde estemos, ¿verdad? Cuando Jesús encontró a la samaritana, ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y luego Cristo establece una verdad tremenda. Dijo, mira mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En cualquier lugar. Pedro, en Hechos 10, se subió a la azotea a orar. Entonces la gente religiosa tiene la idea de que la oración solo se hace en el templo. Pero no, tú puedes orar en el camión, puedes venir manejando, puedes donde quiera que tú estés, puedes orar. Fíjate cómo se amplió el panorama de la oración. Entonces, cuando tú escuches a otro cristiano o alguien que diga, vamos a Colombia porque allá Dios se está moviendo, y acá no se mueve. Vamos a Pensacola porque allá está el avivamiento. ¿Cuál avivamiento? ¿A qué le llamas avivamiento? Vamos o como los hermanos que venden viajes a Israel. Bueno, pues ellos venden, ¿no? Pero te la presentan de esta manera y te dicen, hermano, mire, vaya a la Tierra Santa. Y luego llegan los hermanos con los ojitos volteados, así como San Pillín, ¿verdad? Llegan todos bien espirituales. Ay, cuando yo estaba ahí en el río Jordán, donde bautizaron a Jesús, sentí su presencia. De veras. ¿Ustedes creen eso? O sea, no se coman el cuento. Es un cuento. Confunden, escúchenme bien, la presencia de Dios con las emociones. Porque Dios está ¿dónde? En nosotros. A mí me han querido convencer un montón de veces de que vaya, e incluso hasta te la ponen así, no, tu vida cambia. Oye, no, espérame, ya la cambió. O sea, bueno, eso los que te venden los viajes a Israel, pues te la ponen de esa manera. Pero fíjense lo que me comentó un amigo mío, que ha ido varias veces a Israel. Me dice, mira Chuy, me di cuenta, él es un pastor que sabe mucho de la Biblia. Me dice, fíjate Chuy, me di cuenta que los guías de turistas son bien tremendos. Se comunican entre ellos y tienen 2 lugares donde supuestamente Jesús nació. 2 lugares donde supuestamente lo crucificaron. Entonces se comunican, y como hablan en hebreo, dice, una vez yo iba con un rabino que habla hebreo y oyó que le estaba diciendo, oye, aquí Torre Blanca, cambio. Oye, traigo aquí un contingente de cristianos, pero ¿en cuál estás? No, pues estoy en la tumba 1. Pues llévalos a la tumba 2. Fíjate nomás, es un negociazo tremendo. Y llevan los cristianos, ¿no? Aquí nació Jesús. Y empiezan a sentir bonito. Y los de la tumba 1 y los de la tumba 2, lo que les tumban es el dinero. No, hermanos, nosotros no adoramos lugares, no adoramos ríos Jordanes, no tenemos que ir hasta allá tan lejos para sentir la presencia de Dios, por el amor de Dios. Sin embargo, te vas a encontrar con algunos hermanos que te aseguran que su vida... Bueno, fíjense hasta dónde llegan algunos cristianos. Están allí, ¿no? Aquí fue el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Y todos empiezan a sentir escalofríos, ¿no? ¡Ay! Imagínatelo con piel de camello. Chapulines acá en el morral.
comía langostas, ¿no? Y su botellita de miel acá. Ay, qué tremendo de haber sido. Imagínate los fariseos cuando venían. Ay, y de repente, y lo está el guía, ¿no? Te está diciendo, y de repente vi a Jesús. Y todos, y ya les cuenta el pasaje del Evangelio, ¿no? Entonces, ay, hermano, si les contara. Bueno, yo no lo he visto así, pero me lo han contado, ¿no? Una persona de aquí que fue, me dijo, ¿puedo ir? Le digo, sí, nada más ten cuidado, que no te la pongan así. No, ¿cómo te fue? Le dije cuando regresé. Me dice, ay, hermano, pues a la hora de que el asunto ahí en el río Jordán, cuando Juan el Bautista que bautizó y todo el rollo, dice, pues un pastor se emocionó y dijo, hermanos, veo el cielo abierto. Y el Espíritu Santo como paloma que está descendiendo aquí. Y todos empezaron a llorar y empezaron a emocionarse. Entonces dijo, siento en mi espíritu que algunos de ustedes deben de bautizarse. Y eran puros cristianos ya bautizados, hermano. Y luego la esposa de un pastor dice, yo me quiero volver a bautizar. Usted, hermana, venga, yo la bautizo. Y tú dices, ¿qué es eso? No sé si me estoy explicando de cómo aquí, nada más en esta frase, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No hay un solo lugar en donde, hermanos. Puede ser aquí, hasta en el baño. ¿Cuántos han orado en el baño? A ver. ¿Cuántos oran cuando se bañan? Algunos no oran porque no se bañan. Entonces fíjate lo que dice, ¿qué es lo importante? Quiero pues que los hombres, mujeres oren en todo lugar, dice, levantando manos santas, o sea, limpias, ¿sí? Sin ira ni contiendas, o sea, sin discusiones, sin pleitos, o sea, que tengan paz en su corazón. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Y luego en versículo 9 dice, asimismo, y son instrucciones, acuérdense, de un apóstol a un pastor Timoteo, de cómo debe conducirse en la iglesia, en la casa de Dios, o cuando se reúnen los hermanos. Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjate, aquí hay unas palabras muy interesantes. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La palabra griega que se tradujo aquí, que aparece en el idioma original griego que se escribió, es la palabra cosmios, de donde viene la palabra cosmos. Y cosmos significa orden. Cosmos significa habla de un orden en el universo, pero habla de cómo Dios decoró el universo, ¿sí? Entonces, fíjate qué hermoso decoró las flores, los pájaros, cómo. Y de cosmos o de cosmios es donde se deriva la palabra cosmetología, de donde vienen los cosméticos. Porque los cosméticos para las mujeres son las que se dan, pues la manita de gato, ¿verdad? Así, se arreglan así, se decoran, pero algunas se sobredecoran, unas no se decoran nada, se van al otro extremo, y otras se decoran demasiado. Entonces Dios dice, mire, aquí Pablo dice, miren, Dios hizo el universo y decoró todo de una manera extraordinaria, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, no, ni un relojito, ni un anillito, ni un aretito, mucho menos un collarcito, y te las traen así, todas como veladoras, ¿no? Todas así de las hermanas. Pero luego hay otras que traen un anillo en cada dedo, y se ponen anillos hasta en los pies, eso de los pies. Eso es una exageración. ¿Han visto los paisas que vienen de allá del norte con 50 cadenas de oro aquí? Caminan así. Digo, pues una cadenita, bueno, pero 50 cadenas, eso ya es. ¿Han visto? Miren, cuando los fabricantes de automóviles
hacen los automóviles, los diseñan, todo con las medidas, todo tiene diseño, tiene un fin. Pero luego a otros se les ocurre hacer unas llantas de 35 pulgadas, de este vuelo, unas llantotas bien brillosas, o unos rines, y luego se las ponen a las camionetas. Se ven tan horribles esas camionetas. ¿Sí las han visto? O sea, se ven así como un zancudote, así quién sabe cómo, se ven horribles, pero ellos dicen se ven padrísimas, pero la verdad se ven súper exageradas. No sé si me explico. Entonces el fabricante dice, el rin debe de ser de tal medida para que la suspensión funcione bien, la llanta debe de ser de tal espesor, la goma pues, ¿verdad? Que se infle a tantas libras para que el peso, todo está fríamente calculado. Pero luego sale uno allí y le pone unas llantonas se ven horribles. ¿Han visto a las señoras, a las viejitas? No sé si han visto alguna, pero yo he visto un montón. Señoras de 70 años, 75 años, pintadas de rojo hasta acá arriba así. ¿Las han visto así? Porque que parecen caribeñas, tú. Así, que si tú por accidente te hundes allí, si le das un beso quedas como cuando cumples años que te embarran el pastel, porque se ponen, quién sabe cómo le harán, con espátula, no sé, ¿no? Sí. Y tú le dices, no, oiga, abuelita, está bien que se quiera arreglar, pero no exagere, abuelita. Y fíjate, es interesante que la Biblia dice que la mujer, ¿qué dice? Se atavíe de ropa decorosa. O sea, que la adorne, pero ¿cómo dice? Con pudor. Ahora, ¿qué es el pudor? La palabra griega significa, de esa palabra se deriva la palabra cohibido. O sea, que sea recatada pues, que no ande enseñando todo. Como algunas cristianas, parece, no sé qué piensan. Déjenme contarles lo que me comentó un amigo mío hace años, cuando él estaba soltero. Dice que pues él servía a Dios en el ministerio. Entonces, pues cuando un soltero sirve en el ministerio, no, pues 100 hermanas, Dios les dice que él va a ser el marido de ellas, ¿no? Y ahí andan las hermanas. Y yo le decía a este amigo, no, y ahorita yo creo que hasta abuelo es, pero en aquel entonces decía yo, no, pues ya cásate, porque, bueno, cuando Dios quiera. Entonces un día me contó una historia bien tremenda. Dice, fíjate que, pues había una muchacha allí en la congregación que pues me llamaba la atención y se veía bien, o sea, normal, así, con pudor, decorosa, muy propia Entonces, pues yo mostré un interés y la invité a tomar un café, dice. Entonces, pues nos vemos en tal café. Y cuando llego, pues yo vi que estaba una muchacha ahí parada, pero no la reconocí. Yo dije, ay, esa muchacha, ni siquiera la miró, porque traía una vestimenta que enseñaba todo. Pues era la hermanita. Y dice, yo llegué y me paré y la vi, y luego ella, ¡hey, acá estoy!, le dice. Mira, se transformó. Traía una faldita hasta acá, enseñando todo acá, toda pintarrayada y un peinadón acá. Y unos tacones así bien altos, se usaban de ese tiempo así. Entonces dice, cuando la vi yo dije, no, esta no es. Yo quiero que noten qué fue lo que pasó allí. Fíjense, él dijo, esta muchacha me gusta, pero ella ¿cómo quiso atraerlo? Por la carne, jovencitas. Sobre todo las solteras, ¿verdad? Pero hay una que otra casada que a veces anda ahí, pero que hay, hermanas, y la Biblia instruye acerca de eso, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Fíjate, dice, no con peinado ostentoso. La palabra ostentoso viene de una palabra griega que significa entretejido el pelo. Lo que pasa es que en los tiempos de Pablo, los griegos, los romanos, las mujeres
se hacían unos peinados que parecían edificios. ¿Sí han visto las crónicas de ese tiempo? Se ponían como un molde y luego se entretrajían el pelo y se hacían unos chongotes impresionantes. O sea, muy elaborados. Y dice, no, dice, así no es, o sea, peínate. Porque, fíjate, el hecho de que este versículo dice que sea con decoro y pudor, desafortunadamente algunos hermanos lo interpretan y se van hasta el otro lado y traen a las pobres hermanas así, ¿no? Que parecen monjas del convento del Calvario. Y ahí andan, no, tampoco. Algo con pudor, con modestia. Y luego dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, aquí lo que está hablando es de una exageración. Sí, lo que les decía, bueno, pues tú traes tu argolla, los que están casados, bueno, pues tu argolla. Yo traigo dos porque este es el original, cuando me casé hace 30 años, y este es cuando cumplimos 25, y no más. Pero imagínense un montón allá y que por acá, no, tampoco es así, ¿verdad? Tiene que ser con decoro. ¿Qué más dice allí? No con peinado, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En 1 de Pedro 3, versículo 3, 1 de Pedro 3:3, fíjate, aquí aclara un poquito más algo importante, dice, hablando a las mujeres, vuestro atavío, dice, no sea el externo. O sea, pero en el original significa, no sea tanto. No le des tanto énfasis a lo externo como a lo interno. Porque ¿qué es más importante? Lo interno. ¿Cómo es la mujer en el mundo? ¿A qué le da importancia? A lo externo. Y lo interno es una frívola, pura frivolidad. En lo interno, puras tonterías, piensan, y cómo le dan énfasis a lo externo. Entonces dice aquí, vuestro atavío no sea el externo, no sea tanto, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, no, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí? Fíjense que nosotros batallamos mucho cuando hay bodas. Digo, batallamos mucho en el sentido de que no sé qué les pasa a las hermanas, que sobre todo a las hermanas, y les decimos y les recalcamos y luego ya llega uno ya a la boda, ya cuando estás ahí, pues ya qué haces. Pero uno les dice y a veces las hermanas van, pero tú dices, y luego la gente juzga mal a veces entre nosotros mismos. Pues el pastor dice que no, pues que se atavíen así con modestia, digo, ni muy ni tan, y mira nomás esa hermana, se le transparenta todo y está enseñando toda la espalda y todo acá adelante, y bueno, pues tampoco, las vamos a andar tapando. No sé si me explico. O sea, tú les dices, pero a veces dices, hermanitas. Y luego una vez, yo le dije a una, oye hermana, te pasaste. El pastor me dice, pues es que todos los vestidos que venden así son. Le dije, pues mándatelos a hacer. Yo te voy a mandar a hacer uno estilo la Madre Teresa de Calcuta. A veces se pasan, hermanas. No, tengan cuidado, ¿ok? No tiene que andar uno detrás de ustedes y, oye, no, ustedes pídanle a Dios sabiduría. ¿Sí? Si son casadas, díganle a su marido, ¿cómo está el vestido? Y si te dice, no, está muy atacado ese vestido, cámbiatelo. ¿Por qué me ven feo? O sea, quedaron muy pensativos. Si no eres casada, dile a alguien que de veras te ame. Dile, oye, pues vamos a ir a la boda, se va a casar Miguelín. Pero no es conmigo, van a decir 200. Pues nomás se va a casar con una. Borren esto.
Entonces, si tú vas a una boda X, pues dile a una hermana que te ame, que te respete, que te valore. Oye, ¿cómo está el vestido? Y si te dice, no, está bien descubierto de atrás. Bueno, pues agarran que sea una servilleta y póntala de capita y vámonos. Pero hay que ser hermanas más, ¿Amén, hermanas? Bueno, ya los veré en las bodas. Bueno, ¿qué más? Vámonos porque ya se nos acabó el tiempo. Dice pues que no sea tanto ese su énfasis, sino con buenas obras, con buenas acciones. Versículo 10. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Ven? O sea, que son santas, puras, íntegras, derechas. La mujer, ya aquí ya no quiero, porque nos vamos a quedar a la mitad y luego van a surgir preguntas aquí importantes. Aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas que tu deseo es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Y tú nos enseñas, Señor, cómo debemos orar por todos los hombres, levantando manos santas. Y luego nos instruye, Señor, acerca de cómo debemos de comportarnos los hombres, las mujeres, aún hasta en el vestir, que tiene que ser de una forma decorosa, con pudor, con modestia, no dando un énfasis al exterior, sino al interior. Señor, danos sabiduría para seguir las instrucciones que están en tu palabra y así vivir como corresponde a los hijos de Dios. Danos sabiduría, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.